El problema de la pandemia actual se ve sumamente potenciado cuando vivimos en sociedades mucho más desiguales. Sociedades desiguales significan de que no todas las personas tienen las mismas capacidades ni las mismas exposiciones al riesgo. Hay personas que, dada su condición social, se van a ver mucho más afectadas por una pandemia. Por lo tanto, el problema de la pandemia no es en sí mismo un problema que podamos atacar en aislamiento, sino que tenemos que ver las interconexiones con otros problemas. Y hay que hacerse las grandes preguntas. Y parte de las grandes preguntas tiene que ver con una crisis en nuestros socioecosistemas, que es una crisis ambiental, es una crisis de biodiversidad, pero también es una crisis social. Es la manera en la cual nosotros nos tratamos a nosotros mismos, en los niveles de desigualdad que somos capaces de tolerar y también en la manera en la cual nos relacionamos con el resto de la naturaleza. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado, por un lado, que todos estos componentes están ligados y por otro, que no podemos resolver esta crisis en aislamiento solamente combatiendo la pandemia. También se relaciona con otros impactos sociales, con impactos ambientales. Y esto lo digo porque la reactivación económica seguido de la pandemia va a tener impactos sobre los compromisos que los países han adquirido para eventualmente llegar a la carbono neutralidad. Esperamos que esto no sea así. La vuelta debiera ser una vuelta que capitalice en la oportunidad de reempezar nuestra economía desde una manera distinta, una manera en la cual los intereses económicos estén mucho más alineados con valores y una moral que eventualmente ponga al ser humano en el centro, pero también que ponga al resto de la naturaleza y que reconozca que nuestra actividad, sin considerar el resto de la naturaleza y todos los servicios que ésta presta para el desarrollo humano, no es viable. Probablemente vamos a tener que hacer un nuevo contrato con ella, un contrato mucho más de equidad, no solamente con nosotros, sino con el resto de los seres vivos de los cuales eventualmente dependemos. A mí me gusta resumir esta codependencia entre todos estos factores, entre todas estas pandemias, ¿no? Que no son solamente las enfermedades infecciosas, sino también las sociales, verificadas en la desigualdad, las ambientales, en la pérdida de biodiversidad y calentamiento global. A mí me gusta llamarlo esto una metapandemia. Entonces estamos sumidos en una serie de motores de cambio que hacen nuestra vida mucho más desafiante, mirando hacia el futuro, y esperemos que podamos hacer las cosas mejores. Yo creo que hay mucho de optimismo en cómo vamos a salir de esto. Pero tenemos que reflexionar profundamente en el nivel o en el tipo de vida que queremos para nosotros como entidades que son parte de la naturaleza.